En esta oportunidad veremos la relación entre pedagogía y psicoanálisis a partir de tres aportes que hace Freud, tres participaciones que él realiza en relación a esto que acabamos de decir. La primera de ellas es en el año 1913, en una conferencia que se llama El interés por el psicoanálisis, donde ante la incipiente creación de esta escuela de psicología y su influencia creciente en el mundo, la propia pedagogía comienza a demandar alguna voz del psicoanálisis que pudiera realizar aportes para allí. Freud en esta conferencia entonces lo que va a poner de relieve en este psicoanálisis joven todavía es la primera ruptura que produce el psicoanálisis con todo el pensamiento de aquella época, y tiene que ver con esas cosas provocativas que al principio trajo la enseñanza freudiana, y una de ellas es esto de considerar al niño no ya como un ángel, sino, al decir del propio Freud, un perverso polimorfo, alguien con zonas erógenas y con sexualidad en su cuerpo desde el nacimiento, con un recorrido pulsionar, con una pulsión inclusive por la curiosidad de lo sexual, y que en este sentido entonces el niño no sería una tabula rasa, no llegaría al mundo como alguien totalmente neutro, sino en el reconocimiento de esas pulsiones, de esos posicionamientos de la energía sexual en distintos lugares del cuerpo, de ese recorrido y obviamente de las conductas que traen. Entonces, frente a este niño que nos presenta el psicoanálisis, Freud va a llegar a la pedagogía a decir que, bueno, el adulto, en este caso el docente, no entiende al niño y pretende corregirlo, educarlo de alguna manera, básicamente porque él mismo ha olvidado su propia infancia. Lo que el psicoanálisis llama represión, este olvido de ese momento fundante de nuestra personalidad que es la infancia, ¿no? Y todo lo que quedó detrás de la represión como amnesia infantil, es por supuesto, según nos enseñó Freud, el precio pagado para entrar en la cultura. Este adulto entonces, siendo informado por el psicoanálisis, puede reconciliarse con lo infantil, reconciliarse con su propia infancia y, una vez reconciliado, entonces no sobreestimar, no llamar malévolas, no huir despavorido de las pulsiones infantiles, de las pulsiones que este docente pudiera ver en sus alumnos, porque no son ya cuestiones perversas ni cuestiones malvadas. Esclarecido entonces el docente no sofocará violentamente, no reprimirá desde afuera esas pulsiones del niño y no generará, va a decir Freud, en este año, luego lo va a corregir, pero en este año va a decir no producirá neurosis. No, el hecho de no imponer la norma violentamente desde afuera y no reprimir las pulsiones evitará que en el niño, en el futuro, se produzca una neurosis. Aclaro que posteriormente Freud va a cambiar de opinión. Cuando avance y conozca más los niños, cambiará, como diremos ahora en unos minutos. Pero bien, la escuela entonces, esclarecida a partir del psicoanálisis, ofrecerá, y esto sí lo podemos tomar como parte de esta herencia del psicoanálisis, un espacio de sublimación, que es sublimar, es darle a la pulsión que originalmente tenía un destino indeseado para la sociedad, contrario a la educación, contrario a la cultura, sublimarla sería darle un destino valorado,
por la cultura, transformarlo en algo que sirva para lo cultural. Hasta ahí ese aporte de 1913. Primeras cosas que el padre del psicoanálisis decía en relación a la educación. Pasados 12 años, en 1925, Freud va a prologar un libro importantísimo y fundante de lo que es lo que hoy llamamos trabajo social, que es un libro de August Eichhorn que se llama Juventud descarriada. En ese prólogo Freud va a escribir varias cosas muy interesantes en relación a la pedagogía. Freud va a escribir desde no un psicoanálisis teórico como había escrito en 1913, sino acá en este punto desde un psicoanálisis aplicado. Un psicoanálisis que apuntaba ya a un objetivo desde la práctica. Va a aclarar Freud que la educación no es un lugar propiamente de la agenda del psicoanálisis y va a ofrecer el psicoanálisis al servicio de la educación, sin ningún otro tipo de pretensiones, ni de reemplazo, ni de mejoramiento, sino que se va a colocar ahí como un auxiliar. En este tiempo Freud ya tiene investigaciones hechas con niños. Lo que antes había escuchado de la niñez de los adultos y lo que contaban en sus sesiones, ahora ya va a tener el aporte no solo de mucha más casuística adulta, sino también de haber trabajado en algún caso con algún niño. Freud va a decir que conociendo entonces adultos neuróticos y conociendo niños, el adulto es apenas, o mejor dicho, el adulto es un niño apenas modificado. En el núcleo de ese adulto está ese niño con el que trabaja la educación y con el que posteriormente también después trabajaría el psicoanálisis terapéuticamente. Pero bueno, ese niño apenas modificado es el que la pedagogía, ese niño antes de llegar a ser un adulto apenas modificado, es con el niño con quien la pedagogía trabaja buscando guiarlo a la madurez, buscando hacerlo como la sociedad necesita que el niño sea. Y ahí Freud arranca dice, haciendo suyo, algo que había nombrado también en algún momento anterior, y es un dicho que él toma y que dice que hay 3 oficios imposibles: educar, curar, entre paréntesis hablando de la cura psicoanalítica, psicológica, y gobernar. 3 oficios imposibles: educar, curar y gobernar. ¿Y por qué? Porque siempre hay un resto inasimilable al lenguaje. Siempre hay un resto que queda por fuera de lo que cualquier dispositivo de cura, de educación o de gobierno pueda dominar. Va a hablar de que, no hay gobierno que dure eternamente, siempre está en riesgo de que haya insurrecciones o que la propia legalidad del gobierno vaya contra sí misma y caiga, y que tanto en el educar como en el curar, cuando hablamos de individuos, estamos siempre a merced de la pulsión. La pulsión es algo que está anterior al lenguaje, donde el lenguaje hoy habla, antes solo hablaba la pulsión, y esa pulsión no se deja dominar por el lenguaje. Es ese resto que queda por fuera y que no es educable, el inconsciente no hay cómo educarlo, y lo mismo el inconsciente y la pulsión no tienen posibilidad alguna de cura, sino que lo que llamamos cura, lo que llamamos educación, es lo que ocurre en la periferia, no en el núcleo del sujeto. Y ya metido en el prólogo del libro exactamente y comentándolo, va a hablar de Eichhorn, diciendo que su virtud está en que él actúa desde una posición. Él actúa desde la simpatía, desde la pura intuición en el trato con esos niños descarriados, desde la empatía
y de esta manera muestra haber entendido el camino correcto. En este punto el psicoanálisis no tiene más que explicar lo que August Eilshorn ya estaba haciendo. Él tenía, a partir de una posición, de una forma de alojar a la juventud, una forma de alojar al niño, él ya operaba a partir de lo que después el psicoanálisis explicará teóricamente. Termina Freud diciendo que no podemos pretender que todo pedagogo pueda arribar alguna vez a esa posición. Y en este sentido da dos advertencias. Por un lado, que el pedagogo debería saber psicoanálisis para poder ocupar el lugar al que estábamos haciendo referencia. Y para esto es bastante más que saber teóricamente el psicoanálisis, que es un aporte, un muy buen aporte, pero que no estaríamos hablando de lo que Freud está apuntando allí. Freud habla de que solamente se puede saber psicoanálisis habiendo pasado por la experiencia de haberse psicoanalizado, haberse analizado. Claramente no podríamos pedirle a ningún docente que realice este tipo de práctica, y por más que uno lo pidiera por ley para que haya terapia, tiene que haber una relación propiamente psicoanalítica, transferencial, una demanda del sujeto. El sujeto debe querer realizar la terapia y quererlo consciente e inconscientemente. Si no existe esa demanda, no hay posibilidad de psicoanálisis y por tanto la experiencia de estar frente a un psicólogo no serviría tampoco de nada. Segunda advertencia, lo que ya hemos adelantado, el psicoanálisis no viene a reemplazar a la pedagogía, no pretende explicarlo todo y deja la pedagogía por fuera de su órbita. En el último de los casos, o en el único caso posible, dice Freud, el psicoanálisis es un auxiliar de la pedagogía y no más que eso. La pedagogía trabaja con sujetos inacabados, el psicoanálisis trabaja con sujetos acabados, formados, terminados, que esa formación hace que sufran. Son sujetos distintos, ¿no? Sujetos diferentes. El último aporte que tomaremos de Freud es lo que se llama la Conferencia 34, una ponencia dada por Freud en el año 1932, ya llegando al final de su vida prácticamente, con un psicoanálisis bastante más maduro. Y lo mismo, siendo convocado Freud a hablar de pedagogía, casi de forma provocadora en el buen sentido, va a decir, bueno, la pedagogía no entiende al niño. El niño no es el sujeto epistémico del que habla Piaget, por ejemplo. El niño es el sujeto del inconsciente. El niño es el sujeto que está atravesado en su cuerpo por la sexualidad. El niño es aquel que está resolviendo el complejo de Edipo y la curiosidad por lo sexual, etcétera, etcétera. Todo eso con un aparato psíquico endeble. Por eso el niño es aquel que va, podríamos decir nosotros, coleccionando toda una serie de efectos traumáticos, porque su psiquismo, apenas empezado a formarse, debe enfrentar a la sexualidad que no puede manejar y a la cultura que lo reprime. Bueno, todo eso queda bajo la represión y ahí podemos decir el niño empieza a estar habilitado para participar culturalmente. Ahora, claro, tenemos que entender algo, según nos dice Freud, y es que estamos frente a un problema porque le estamos pidiendo al niño que en los primeros 5 años de vida adquiera lo que a la sociedad toda, lo que a la humanidad toda le costó milenios. Es un proceso que el niño tiene que realizar en muy poquito tiempo. Logra una represión, como sabemos, pero esa represión siempre es incompleta. Por esta razón, el sujeto después padece, después tiene síntomas, después tiene lapsus,
después sufre en la vida, justamente porque no puede reprimirlo todo, porque eso que está reprimido burla la represión. Ahora bien, esa represión que quedó incompleta estructuralmente tiene un resto, y del resto de esa represión se va a encargar la educación. La educación es la que justamente tiene que lidiar, entre comillas, con aquello que la represión estructural no pudo. Y aquí tenemos un cambio. El Freud de 1913 decía que la escuela podría volver neuróticos a los niños. El Freud de 1932 va a decir que el niño ya llega neurótico a la escuela, que esa represión incompleta ya está ahí instalada, que es estructural y que no hay profilaxis posible frente a eso. No hay cómo evitarlo. Acá Freud ya hablará de distintas estructuras de personalidad y nunca de una estructura o de una personalidad normal. Habrá estructuras neuróticas, psicóticas, perversas, nada a lo que pueda ser llamado normalidad. Freud ya empieza a cuestionarse y abrirse a la posibilidad de que se pueda practicar psicoanálisis con niños, cuestión que antes estaba totalmente vedada, por supuesto con una diferente técnica que el adulto. No, el niño no podrá asociar libremente, tendrá que tener algún tipo de facilitador como el dibujo, el juego. El niño no entrará en transferencia directamente y la transferencia será compartida con los padres también. El niño quizá no tenga desarrollado el super yo del todo como lo tiene el adulto, pero bueno, al margen de todas estas diferencias, se podrán salvar y el psicoanálisis podrá aplicarse a los niños. Lo que no se podrá lograr nunca es hacer una educación psicoanalítica que vacune, entre comillas, frente a la neurosis. Esto será imposible. Y por otro lado, bueno, tampoco sería posible de realizar social, familiarmente o hacer una cuestión masiva. ¿Cuál es la tarea de la educación? La tarea es que el niño aprenda a gobernar sus pulsiones, que encuentre un límite exterior también, pero debería ser un límite que no la sofoque del todo. Pero es peligroso, de acuerdo a lo que Freud nos dice acá, lo que algunas veces ha intentado la educación de dejar la libertad completa, de no poner ningún tipo de límites. El límite permite la creatividad. El límite permite el lazo social, de otra forma no habría cultura. Y el límite permite justamente el juego del deseo por detrás de él, intentando franquear ese límite, y esto sería lo que llamamos creatividad. Dejar libertad total implica ausencia de ley, ausencia de figura edípica, y esto sería dejar al niño a merced de una totalidad insalvable, indeseable completamente. Entonces ahí Freud nos va a terminar diciendo, el docente está entre la Escila y la Caribdis de la libertad y el límite. Escila y Caribdis eran dos monstruos que estaban ahí colocados frente a frente y que en su viaje Ulises tuvo que pasar por el barco y teniendo la destreza de no ir ni demasiado a un lado ni demasiado hacia el otro, porque ambos lugares eran peligrosos. En este sentido, el docente y cada docente tendrá entonces esta paradoja de enfrentarse con individuos, pero de lidiar en su clase para no colocarlos demasiado cerca de la libertad ni demasiado a merced de los límites. Por último, dejamos dos debates pendientes. Uno lo mencionamos. Se aprendería más de la individualidad a partir de la experiencia psicoanalítica. Pero
solo se puede saber esa experiencia a partir de la propia práctica, del propio pasaje por ese tipo de terapéutica. Para que esto suceda tiene que haber demanda, y demanda solamente hay de un sujeto sufriente, de un sujeto con una pregunta existencial. Por tanto, nos queda ahí algo pendiente a pensar, a seguir trabajando acerca del aporte en este sentido. Y en segundo lugar, toda pedagogía tiene una función de subordinar a las nuevas generaciones al régimen existente. No es tarea del psicoanálisis tomar partido desde el vamos, como el médico que también que debe curar al bueno y al malo, al delincuente y al suicida. Lo mismo el psicoanálisis éticamente no debiera jugar para ningún régimen. Frente a este totalitarismo de la pedagogía, debería hacer algo. Bueno, finalmente el llamado del psicoanálisis es, desde su terapéutica y seguramente desde su posición ética, formar individuos libres. Y si uno se pusiera en contra de la pedagogía dominante, en contra del régimen dominante, uno hablaría desde una segunda pedagogía o desde un segundo régimen al que consideraría mejor, pero lo mismo, estaría trabajando para formar sujetos de acuerdo a ese régimen en el que uno milita. El mejor aporte es justamente la capacidad que nos puede dar de dejar que el individuo, el educando, gane su propia libertad y que en todo caso sea el mismo el que el día de mañana decida si quiere ir o no en contra del régimen imperante. Creo que es la más importante misión y la más importante idea que el psicoanálisis puede transmitirnos, cerrando entonces esta mirada freudiana. Les agradezco estar aquí y tenemos luego un segundo video con aportes posteriores que también nos puede dejar el psicoanálisis. Muchas gracias.